Genial, genial. Bueno, antes de empezar, ya vamos a recapitular lo que se habló en la sesión pasada, ya. No sé si alguien de repente quiere opinar, ¿no? O quiere de repente dar su punto de vista acerca de lo que hablamos la vez pasada, o de repente recuerda algo que comentamos nosotros que creen que es importante dentro también de lo que es la captación. No sé, creo que está por ahí Carla, ¿no? Que la vez pasada también estuvimos conversando acerca del tema de prospección. Sí. También está, a ver, vamos a visualizar quiénes están conectados. Vamos a revisar. Mm, Ya está Sandra, Margot, Carlos, está también, creo, me parece, Alberto. Ya. Bueno, mientras se van conectando los demás, vamos a ir hablando y les voy comentando de qué tratamos la semana pasada. La semana pasada, para los que recién se han conectado a esta clase, hablamos sobre el tema de prospección, ¿no? Las formas de prospectar inmuebles, ¿no? Habíamos definido la forma tradicional, se podría decir, y la forma actual a nivel digital, ¿no? Entonces, toda la parte anterior que hemos hablado en la primera sesión, vamos ahorita a continuar con el proceso, ¿ya? El objetivo de esta sesión, de la segunda sesión del programa completo de tasaciones, vamos a hablar sobre lo que es el NURC. No sé, de repente algunos ya han escuchado acerca de este concepto, pero hoy día vamos a tocar punto por punto, donde vamos a entender cómo aplicar el NURC y diferenciar entre una captación exclusiva y una captación de repente no exclusiva o compartida, ¿no? Sí, entonces, como les comentaba, ¿no? La pirámide que entendemos nosotros acerca de lo que es prospección y captación tiene tres puntos, ¿no? La primera es la forma de prospección inmobiliaria, ¿no? Hay personas que captan de repente por referidos, captan por marketplace, captan de repente por portales inmobiliarios, captan de forma tradicional en un tema de un letrero, ¿no? O hay gente que invierte en publicidad digital, ¿no? Entonces, hay un montón de formas de prospección, ¿sí? La meta es que una vez ya filtrado cierta cantidad de prospectos, agendemos la cita con el propietario, ¿no? No sé cómo lo están manejando ustedes, pero nosotros como inmobiliaria lo que hacemos es trabajar en ciertas zonas, ¿no? Y no captar por captar, porque recordemos que el primer concepto de que la propiedad se venda es captar una propiedad muy bien, con documentación, con el precio adecuado dentro del mercado y sobre todo con la autorización y el documento firmado por el propietario, ¿sí? Entonces, yo puedo tener 100 prospectos, ¿ya? Pero de repente de los 100 prospectos, solo 5 personas han aceptado la cita para poder de repente conocer la propiedad y conocer al propietario, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería que ustedes sean muy selectivos al momento de captar propiedades, ¿ya? Porque la meta es captar propiedades y esas propiedades que se capten al final se puedan vender. Y no de repente cometer el error que la mayoría comete de captar, no sé, 20 propiedades al mes y de repente vender una propiedad o vender dos propiedades o no vender ninguna propiedad, ¿no? Y al final te haces una mala imagen porque las personas de repente confían en ti y tú no llegas a cumplir sus expectativas. Al final va a decir tal empresa no cumplió o no hace un servicio adecuado. Entonces, si yo tengo 100 prospectos y los 100 prospectos agendo 5 citas, y eso tienen que tenerlo en cuenta siempre. Mi finalidad para poder captar no es captarlo directamente en la llamada, que hay posibilidad de hacerlo si en caso de repente ya tienes una marca posicionada
o de repente eres un agente que tiene bastante presencia en el mercado y la gente confía en ti, hay opción de hacerlo, ¿no? Pero yo recomiendo siempre conocer la propiedad, agendar la cita al propietario y dentro de la cita hablar de diferentes temas, ¿sí? Entonces, ¿alguno de ustedes ha escuchado acerca del NURC o sabe qué es el NURC? No sé, de repente por ahí alguien quiere opinar, ¿no? Y ha escuchado acerca de este concepto o tiene idea más o menos en qué consiste esta metodología. Carla, buenas noches. ¿Te encuentras en la clase? Quisiera saber Sí, de ¿qué tal? repente. Buenas noches. No, nunca escuché, sinceramente. Ya. Alberto, ¿has escuchado acerca de este concepto? O Margot, que está por ahí, ¿has escuchado acerca de este concepto? No, la verdad es que nunca he escuchado sobre Nulk. Claro, entiendo. Bueno, vamos a explicar en qué consiste el término NURC. Vamos a explicar detalladamente. Nosotros definimos este método en el cual se puede utilizar diferentes características donde tú vas a identificar potencialmente a un cliente, ¿no? Vas a identificar al cliente propietario ideal que cumpla con las siguientes cuatro variables. Primero, necesidad, ¿no? Segundo, urgencia. Tercer punto, realismo. Y el último punto, capacidad. Esa metodología nosotros como empresa inmobiliaria lo aplicamos al momento de captar propiedades, ¿no? Ustedes también lo pueden usar y lo pueden de repente aplicar con sus clientes, que es lo recomendable. Vamos a ir tocando punto por punto para que se pueda entender, ¿sí? Entonces, el primer punto, como les decía, es la necesidad, ¿no? Yo cuando tengo una cita con un propietario y yo quiero captar esa propiedad, lo primero es que tengo que ir formalmente bien vestido, ¿no? Porque eso es parte del protocolo comercial que manejamos como empresa. Segundo, que tengo que ir con una identificación, ¿no? Con un photocheck, con un PIN, con un folder, ¿no? Y llevar todas mis herramientas dentro del folder, ¿no? Para poder de repente hacer que el propietario firme o no firme el documento de autorización, que esa es la finalidad, ¿sí? Pero también les dije que nosotros antes de ir a hacer una captación de una propiedad, tenemos que hacer una investigación de mercado. Tenemos que saber cuánto vale el precio por metro cuadrado en tal zona, cuánto de repente es el precio mínimo por metro cuadrado y tener un margen de precios, ¿sí? Porque si nosotros vamos a ir a captar una propiedad y vamos en blanco, no sabemos si estamos captando bien, no sabemos si estamos captando mal y al final captamos por captar. Y eso no es negocio porque la propiedad no se va a poder vender, ¿sí? Entonces, primer punto, el cliente propietario tiene que confiar en ti como agente inmobiliario, como asesor inmobiliario, tiene que confiar en la empresa a la cual tú representas, ¿sí? Y tiene que confiar muchísimo en el servicio que tú le vas a dar, ¿ya? Entonces, yo cuando tengo una conversación de captación con un propietario, tengo que saber ciertos puntos o ciertas características, ¿no? El principal punto o la principal pregunta que yo le hago, ¿no? Le digo, señor, no sé, señor Raúl, ¿cuál es el motivo por el cual usted está vendiendo esta propiedad? ¿No? Y la finalidad es que uno sepa por qué la persona en realidad está que lanza a la venta su propiedad. Hay muchas personas, y esto es importantísimo porque te va a ayudar mucho al momento de negociar. Hay mucha gente que de repente ha pasado y ha dicho, ¿no? Mira, Fran, yo quiero vender la propiedad porque tengo problemas de salud, mi mamá está mal y necesito tal plata para tal operación, ¿sí? O hay personas que me han dicho, Fran, quiero vender mi departamento porque mi hijo va a terminar la universidad, va a hacer una maestría en otro país, ¿no? Y tengo plazo máximo 3 meses, 6 meses para poder vender mi propiedad, ¿no?
O hay gente de repente que me ha dicho, mira, Fran, necesito vender la propiedad porque he sacado un préstamo y no puedo pagarlo, estoy de repente pagando al banco y no estoy cumpliendo ciertas cuotas, me pueden de repente quitar la propiedad, me la pueden embargar, ¿no? O hay gente de repente que quiere viajar al extranjero. Me dice, Fran, mira, yo tengo planificado quedarme hasta, no sé, hasta medio año, voy a viajar a España, quiero que vendas mi propiedad. Tengo 6 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, es importante saber el motivo por el cual se está vendiendo la propiedad. Y eso mismo te va a servir para que tú puedas negociar con el propietario y negociar también con el cliente sabiendo la situación, sabiendo el motivo. Ese es el punto número uno y un punto muy, muy importante que tienen que hacer ustedes, ¿no? Esa pregunta la tienen que hacer de hecho, ¿sí? El segundo punto. Yo cuando me reúno con el propietario, ¿no? Trato de ser muy amable con él, trato de repente de escucharlo, ¿no? Y mi finalidad es yo seleccionar la propiedad, ¿no? Y la segunda pregunta que hago dentro de esta conversación es ¿cuánto tiempo lleva vendiéndose el inmueble, ¿no? En el mercado. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque me he tocado, ¿no? Que ha habido gente que vende su propiedad hace un año, lo ha trabajado con un agente, con otro, y nunca se ha vendido. Y justo me llama a mí, me dice, ¿sabes qué, Frank? Necesito vender esta propiedad, no sé por qué no se vende. Entonces, yo tengo que saber hace cuánto ya ha sido lanzada al mercado. De repente la propiedad no se vende por tal cosa. Identifico que ya por ahí hay un indicador negativo o no favorable que tengo que identificarlo para poder vender esa propiedad, ¿sí? Me ha pasado también que, no sé, hay personas que recién de repente me dicen, mira, recién le he lanzado al mercado hace una semana, pero me ha pasado esta cosa y quiero venderlo lo antes posible, ¿no? O hay gente que me ha respondido, no, recién voy a lanzar al mercado para la venta y justo vi acerca de tu marca y te quise llamar para que me puedas asesorar, ¿no? Entonces, esas dos preguntas iniciales que les estoy mostrando son preguntas muy importantes que ustedes como agentes inmobiliarios, como asesores, tienen que realizarla al propietario. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Seguimos en el punto número uno, ¿ah? Recuerden, NUR era el primer punto, necesidad. Entonces, la tercera pregunta que yo le hago al propietario es, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de vender la propiedad? Ya sea una casa, departamento, un terreno, ¿no? ¿Cómo llegó a tomar esa decisión? Porque vender una propiedad no se toma de repente una decisión así por apresurado. Hay ciertos factores que van acumulándose y deciden vender la propiedad, ¿no? Pero esa pregunta está muy relacionada con el motivo, ¿no? ¿No? Porque a veces de repente me ha pasado que el esposo quiere vender, la esposa no quiere vender, o de repente se están separando y lo van a vender y se van a repartir tanta plata cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a tomar esa decisión de vender? Es una pregunta que también tiene que hacerse, ustedes tienen que hacerlo al propietario para que conozcan todo el parámetro y toda la estructura, ¿no? En la cual esa propiedad está ingresando a su cartera. Yo les digo esto porque ustedes tienen que ser muy selectivos en las propiedades que están captando. No podemos cometer el error de captar por captar, y ese es el error principal que toda persona cuando inicia en este negocio, si le llaman 20 personas para que vendan su propiedad, captan las 20 propiedades. Y por eso de repente se acumulan muchas propiedades y al final venden una o venden dos. Sí, entonces lo importante es demorarse captar bien la propiedad. ¿Para qué? Para que le dé mayor probabilidad de que se venda ese inmueble. ¿Sí? El cuarto punto, en este caso, dice, ¿qué pasaría si en X tiempo, en X día, encontramos al comprador? ¿No? Hay personas, ¿no? que están viviendo dentro de la propiedad, todavía dentro de su casa, ¿sí? Y
Me dicen, ¿sabes qué, Fran? Mira, quiero que vendas la propiedad, ni bien vendas la propiedad, yo me mudo de acá o me das, no sé, una semana, un plazo mientras se hace todo el papeleo para poder retirarme, ¿sí? Entonces, yo tengo que conocer, ¿no? Todos los escenarios posibles para yo de repente ya prever o mitigar el riesgo de cualquier cosa. No puedo dejar al aire cualquier incertidumbre. Tengo que tener mapeado todo, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes, estas 4 preguntas que estoy haciendo, ¿no? Y acá va una pregunta más, ¿ya? La quinta pregunta dice, ¿estarías dispuesto a alquilar hasta comprar una propiedad? Esto aplica a propietarios que de repente compran una propiedad, bueno, venden una propiedad, quieren vender una propiedad, supongamos una propiedad que le cuesta $100.000 en el mercado, ¿no? Pero su intención de repente es comprarse otra propiedad un poco más pequeña, ¿no? Y este caso les voy a explicar de la siguiente manera, ¿no? Me ha pasado con clientes que hemos tenido que tienen de repente una familia de 5 personas, tienen 3 hijos y los hijos han crecido y de repente la casa les ha quedado muy grande, ¿no? Y deciden vender su propiedad, ¿no? Pero la plata que va a ingresar a sus cuentas va a ser para comprar otra propiedad, ¿sí? Entonces nosotros como inmobiliaria, imagino que ustedes también lo hacen, es ayudan a vender la propiedad y también ayudan a colocar al propietario en su nuevo inmueble, ¿sí? Entonces, pasa que la propiedad de repente no se va a vender de la noche a la mañana, ¿no? Pero en paralelo uno le va mostrando propiedades, ¿no? Hay gente que de repente vende la propiedad, pero no encuentra la casa ideal para poder mudarse o para poder comprar, ¿sí? Y lo que hacen es alquilar por un determinado tiempo hasta que consigan la propiedad que se adapte a la necesidad de ellos y la puedan de repente ofertar, ¿sí? Entonces, son 5 puntos importantes, ¿ya? Que yo como parte de la empresa inmobiliaria a la cual represento, la uso, ¿no? Los 3 primeros para mí son importantes. Son preguntas que yo no puedo olvidarme de hacerlo cuando tengo una reunión con un propietario. De repente los 2 puntos finales se pueden aplicar dependiendo de los escenarios posibles, pero los 3 sí son importantísimos. No sé si hasta ahí de repente alguien quiere opinar al respecto. Sí, hola Fran, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, sí, me parece interesante la pregunta que se realiza al cliente. Ah, No te escuché muy bien. pero ¿me escuchas? Sí, te Hola, escucho. ya. Me ha pasado que ha habido casos en los que ya se estaba a punto de cerrar los negocios, pero el dueño en sí, por motivos X, no, no quiso cerrar, no, se tiró para atrás y canceló todo el trabajo que se había hecho, ¿no? Claro, no hubo un documento que me avalaba, pero sí, ¿no? Sí causó incomodidad porque ya se había trabajado en eso, ya se tenía el comprador, entonces por X motivos decidió tirarse para atrás. Y pienso que estas preguntas que tú estás plasmando para hacer el trabajo antes está muy interesante, ¿no? Claro. Solo quería contar eso. Sí, mira, en realidad, como te digo, este negocio inmobiliario, tú vas a tener resultados si trabajas de manera adecuada. Trabajas con ciertas herramientas, con ciertos sistemas, con cierta metodología. Yo no me puedo dar el lujo de captar por captar propiedades, porque primero, que de repente si capto una propiedad, ¿no? Primero que de repente el propietario no confía en mí, ¿no? Y de repente le da 5 inmobiliarias, ¿ya? Y al final, la idea es que tú controles el negocio, no que de repente el propietario controle el negocio. Entonces tú tienes que hacerte valorar como agente inmobiliario, ¿no? Y tienes que hacer entender al propietario que el trabajo que haces tú es un trabajo muy importante.
Él tiene de repente ciertos temas personales o ciertos motivos, pero lo que yo le digo es, mira, yo como agente inmobiliario, debo de hacer las preguntas que están en la pantalla. Yo como agente inmobiliario, yo cobro el 5% del precio de la venta, ¿no? Entonces, hay propietarios que te dicen, mira, la competencia me cobra 3% o me cobra 2%, ¿no? O hay propietarios que de repente por ahí me dicen, mira, yo te doy la propiedad en no exclusiva, ¿ya? Porque de repente, no sé, mi hermano también se dedica al tema inmobiliario, o tengo un amigo que también vende casas, sí. Entonces, él no está confiando en tu servicio, no está confiando en tu capacidad como agente inmobiliario, ¿no? Y como te dije al inicio, la idea es que tú controles el negocio, que tú manejes todos los posibles escenarios. Y imagínate que tú captas una propiedad, no la has captado bien, a un precio muy alto de mercado. Encima no tienes autorización del propietario. Encima, si te firma una autorización en no exclusiva, te ha firmado el encargado de la propiedad y no el propietario. Y nunca te dio la documentación, nunca te dio el autoavalúo, nunca te dio los documentos necesarios para poder investigar o hacer un estudio de título. Al final vas a desgastarte en vano, vas a invertir en publicidad de repente, pero de repente inviertes en publicidad, inviertes 500 soles, 1000 soles en una propiedad, y como no lo tenías en exclusividad, lo tenía un montón de inmobiliarias, al final lo vende otra inmobiliaria. Tus 1000 soles se fueron al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no estás controlando el negocio. La idea es que tú controles todo, y por eso tienes que conocer al propietario, conocer a la propiedad y hacer ciertas preguntas. Mira, mi consejo sería, más que demorarte conociendo la propiedad, porque sí es importante conocer la propiedad, en qué estado de conservación está, qué beneficios tiene, qué fortalezas, qué debilidades tiene mi propiedad. Yo entrar a la propiedad, identificar por dónde más o menos me va a negociar el cliente comprador. Tengo que tener todo ya mapeado, ¿sí? Porque si no tengo mapeado eso, voy a cometer el error que todo el mundo o todos los agentes inmobiliarios cometen, ¿no? De captar por captar. Y al final eso es desgastante. Y al final eso va a hacer que de repente no vendas la propiedad y quedes mal con el propietario. Y ya no te va a recomendar. Y recuerda que esto es un trabajo para el futuro, es un trabajo acumulativo, un trabajo de personas, ¿sí? Entonces, esto de acá que te estoy mostrando es lo que yo como parte de la empresa uso, ¿no? Y yo recomiendo que ustedes también lo puedan aplicar. Primer punto, conocer la necesidad del propietario, por qué lo está vendiendo, ¿no? O por qué de repente llegó a calcular ese precio, ¿no? Es otra pregunta que no le he colocado acá, pero le digo, mira, este, y maestro, usted ya que tiene, no sé, un mes vendiendo la propiedad, ¿no? O señor Carlos, usted que tiene vendiendo la propiedad hace un mes, ¿por qué lo está vendiendo a ese precio, ¿no? La propiedad la ha tasado, ha venido un perito, ¿cómo llegó a ese precio? Hay mucha gente que me dice, mira, he investigado por la zona, el vecino está que lo vende a 100.000, yo quiero venderlo a 120 porque siento que mi casa está más bonita, ¿no? O no sé, porque mi casa está en esquina, podría ser también, ¿no? Pero si tú no sabes o de repente no eres especialista en tasaciones o no eres un perito tasador, de repente, bueno, supongo que está bien el precio, ¿no? O de repente no hiciste una investigación previa antes de sacar la cita, vas a captarlo. Si la propiedad dentro del mercado vale 80 y tú la captas a 120, ¿tú crees que la vas a vender? Puede ser el mejor vendedor del mundo, pero si la propiedad no está a precio de mercado, va a ser bien complejo de que la vendas, hasta imposible que la vendas, ¿sí? Entonces, yo le hago entender al propietario que mi trabajo es importante y que él tiene que poner de su parte y apoyarme para que se dé la venta. Apoyarme me refiero a que me dé la documentación, eh, que tase su propiedad, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de hacerle entender al propietario que es importante que vaya un perito o vaya un tasador que tenga conocimientos técnicos y calcule el precio de su inmueble, es mucho mejor. Ustedes van a lanzarse a un precio competitivo y van a poder vender esa propiedad. Y eso que te digo, yo lo analizo, ¿no? Lo analizo mucho.
Si yo analizo la competencia, de repente hay gente que capta por captar, no le importa, trabaja al porrazo, a lo que venga y no tiene un orden. Y para que ustedes tengan un negocio más escalable, tienen que planificar todo. Tienen que tener todo listo y todo mapeado, todos los escenarios posibles para tener tal solución, ¿no? Eso es si ustedes quieren crecer dentro del negocio inmobiliario, ¿no? O quieren escalar a futuro o de repente formar una empresa de agencia comercial o más adelante hacer algún tipo de proyecto como desarrollo inmobiliario vertical o horizontal, ¿sí? No sé si hay alguna consulta más. Bueno, si no hay más consulta, vamos a pasar al segundo punto, que es el grado de urgencia, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, puedes preguntarlo cuándo necesita vender la propiedad, ¿no? En caso de repente quieran alquilarlo, cuánto tiempo de repente necesitas que se alquile la propiedad, ¿no? Pero apliquemos el tema de urgencia para venta, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver si él tiene urgencia de venderlo o no. Como le decía, conociendo el motivo, si de repente es problema de salud, su urgencia va a ser muy alta de que quiera venderlo. O si de repente va a viajar al extranjero, a España, y tiene tiempo máximo 3 meses o 6 meses para venderlo, su urgencia va a ser muy alta. O de repente te has tocado o te has topado con propietarios que te dicen, mira, ahí está la propiedad, no tengo mucha urgencia en venderlo. Si consigues el cliente, excelente, y si no, tampoco normal, no hay problema. Entonces, eso es una alerta roja, ¿no? Yo personalmente no lo captaría, porque te digo, la idea es captar propiedad y captar propietario. Yo más me enfoco en captar la confianza del propietario, ¿no? Y que él me dé todas las herramientas y facilidades para poder vender, teniendo la solvencia que la propiedad está a muy buen precio y con toda su documentación en regla. Y lo que siempre le pido, ¿no? Le digo, maestro, si la propiedad se lanza a $100.000 al mercado, ¿no? Y viene una persona y quiere dar $90.000 al contado o por crédito hipotecario, ¿usted estaría dispuesto a aceptar los $90.000? Y el propietario se va a poner a pensar, ¿no? Va a decir, mira, hay propietarios que te dicen, sí, yo tengo urgencia en venderlo, ¿verdad? Yo tengo planeado vender esa casa o ese departamento para poder invertir en tal cosa, para poder hacer un viaje, para poder financiar tal cosa. Y sí, acepto los 90. Entonces, yo tengo en la mente o yo sé que el propietario sí está dispuesto a negociar el precio. Y es un punto a favor, como les decía. O hay propietarios que tú le preguntas, le haces la misma pregunta y te dice, mira, mi precio es 100.000, stop. Yo no me voy a bajar ni un dólar más ni un dólar menos. Es 100.000. Entonces, uno sabe que el peruano está acostumbrado a que siempre le rebajen algo, ¿no? Normalmente en el negocio inmobiliario están acostumbrados a que le bajen 5 puntos, 10 puntos, ¿no? Pero, entonces, si el cliente, o bueno, el agente inmobiliario sabe que el propietario va a ser muy cerrado y no va a estar dispuesto a negociar el precio, yo no voy a salir con un precio de 100. De repente subo 5 puntos arriba, 105, y ya tengo margen de negociación. Porque me ha pasado, y de repente les ha pasado a ustedes, que si tú lanzas en 105, el cliente no te va a pagar 105, te va a querer pagar 100, ¿no? Entonces, pero si tú sabes que el propietario acepta 100 y lo lanzas en 100, el cliente se va a sentir de repente incómodo, va a decir, ¿sabes qué? No quieres vender la propiedad, no quieres negociarme ni un punto. Y como le digo, es mejor que ustedes tengan mapeado todo, ¿no? Entonces, si yo sé cuánto es mi margen de negociación, yo voy a saber negociar. Voy a poder de repente manipular o persuadir al cliente comprador para que llegue al tope, ¿no? No, por ejemplo, supongamos que la propiedad se lanza en 100 y el cliente me dice, ¿sabes qué? Mira, ofrezco, no sé, 90, ¿no? 95, supongamos, ¿no? Yo sé que está dentro de mi margen. Sé que eso lo va a aceptar el propietario. Entonces, ¿por qué? Porque yo hice una pregunta previa al propietario. Entonces, como le digo, hay que tener mapeado todos los escenarios, ¿sí?
Eh, esta pregunta también es importante, como les comentaba, que define el grado de urgencia de venderlo, ¿no? En cuánto tiempo necesitas vender esta propiedad, ¿no? Y les había comentado, ¿no? Entonces, si yo sé que el propietario tiene ciertas necesidades de alto riesgo, la urgencia también va a ser alta, ¿no? Entonces, es mucho más fácil vender propiedades con urgencia y necesidades altas, porque el propietario ni bien tenga una propuesta formal, porque todas las propuestas tienen que ser formales, y eso también yo le comento al propietario, yo como empresa, como agente inmobiliario, cuando tenga un cliente, el cliente va a tener un acta de visitas y usted va a saber quién está entrando a su propiedad. Y le doy un reporte quincenal o mensual de qué tanto movimiento ha tenido su propiedad dentro del mercado. Entonces, ahí estás siendo muy profesional en tu servicio. Y la idea es diferenciarse de la competencia. Hay mucha gente que se dedica netamente a vender propiedades. Algunos lo hacen de manera formal, algunos lo hacen de manera empírica, lo que salga, ¿no? Pero la idea es que tú tengas todo mapeado. Que tú cuando captes demuestres que eres profesional desde la captación, ¿sí? Entonces, y otra cosa que también le comento, ¿no? Si un cliente que hace una visita hace una propuesta formal, ¿y a qué me refiero con formal? Que no solo es por palabra, que un cliente llega y sabes que ofrezco 90, ¿no? De palabras, sino que le hago firmar un documento. Yo, persona tal, con DNI tal, me dirijo al señor propietario, mi oferta por el inmueble es tanto. Entonces, ese documento lo firmo también yo y lo envío al propietario. Le digo, señor Carlos, tengo esta propuesta. Es al contado, es con crédito hipotecario, es una propuesta formal firmada por el cliente interesado. Usted me dice, ¿lo acepto o no lo acepto? Sí, entonces, al final las propuestas económicas también ayudan a la negociación. Con respecto a urgencia, como les decía, nosotros cuando preguntamos cuándo necesita de repente vender o en cuánto tiempo ha pronosticado que se haga la venta, estas preguntas se hacen una vez agendada la cita en la propiedad para poder captar ese inmueble, ¿no? Y lo que les decía es que más se centren en conocer a profundidad al propietario, porque la propiedad también es importantísima que ustedes la puedan conocer y puedan manejar sus fortalezas, sus debilidades, por qué parte más o menos te va a negociar el cliente, si de repente tiene el dormitorio pequeño, la entrada común, no sé, no es tan agradable. Sí, pero yo conociendo el grado de urgencia, como les mostraba y les comentaba también anteriormente, si una persona que va a viajar al extranjero y tiene 3 meses o 6 meses para que se venda la propiedad, su grado de urgencia es bastante alto, ¿no? O de repente una persona que tiene problemas económicos, ¿no? Y de repente quiere vender la propiedad porque tiene una inversión que quiere hacer, ¿no? Que es grande. Entonces, hay un tiempo ahí límite que manejar, ¿no? Sí, porque me ha pasado que yo capto una propiedad y me dice, mira, Frank, yo tengo 4 meses para que se venda esta propiedad. Si esta propiedad no se vende, yo realmente ya no lo vendo, porque si necesito esta plata y lo estoy vendiendo es porque quiero invertir en otro negocio. Entonces, es importante que ustedes al momento de captar conozcan la necesidad y el grado de urgencia que tiene el propietario para poder vender. Sí, eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Yo cuando voy a captar una propiedad, yo no voy con la intención de repente de que él me va a pagar el 5%, porque si vendo una propiedad de $100.000, la comisión sería $5.000. Yo voy con la intención de que le voy a solucionar un problema al propietario, ¿no? Si de repente él tiene problemas con el banco y no puede pagar su propiedad y le pueden embargar, yo le estoy solucionando ese problema. Él no me está vendiendo solo, no me está pagando solo por vender su propiedad, me está pagando el 5% por darle solución al problema que le está perjudicando y no le está dejando tranquilo. O de repente él me está pagando el 5% porque necesita con urgencia ese dinero por tema de educación de sus hijos, y él me paga por su tranquilidad, no me paga solo por vender su propiedad. Entonces, conociendo los motivos, la necesidad por la cual está vendiendo y el grado de urgencia del propietario,
yo ya tengo herramientas y tengo escenarios para poder controlar la negociación. ¿Sí? Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, me escucho. Genial. El tercer punto es el tema del realismo, ¿no? Hay que hacerle entender al propietario cómo está el mercado inmobiliario actualmente, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, la mayor cantidad de personas que venden propiedades tienen cierto grado de relación con su propiedad, cierto sentimentalismo y tienen cierto aspecto que para ellos su propiedad vale muchísimo, vale más de lo que de repente vale en el mercado. Y hay propietarios que de repente tú le dices un precio y de repente se pueden ofender, ¿no? Porque para ellos vale más. Entonces, la idea es que el cliente propietario sepa cuánto vale realmente su propiedad. Y como les decía, ustedes pueden hacer un análisis comparativo, pueden hacer una evaluación de la propiedad o pueden de repente recomendar al propietario para que contrate un tasador y le dé un informe sustentando por qué vale tanto su propiedad. Y no ustedes se desgasten en de repente en captar por captar, ¿no? Invertir dinero, invertir plata, invertir su tiempo y, y al final no poder vender esa propiedad. Entonces, hay que ser muy realistas, ¿ya? Eh, Otra pregunta, ¿cuentas con el dinero suficiente para comprar? Esto aplica para propietarios que quieren comprar una propiedad, ¿no? Luego de haber vendido su inmueble, ¿no? Entonces, hay gente de repente que vende su propiedad en el Golf, ¿no? En una zona exclusiva en Trujillo, y quieren comprar en San Andrés. Entonces, van a vender esa propiedad, van a comprar su propiedad en San Andrés y les va a sobrar de repente un monto, ¿no? Y si analizamos el caso contrario, hay gente de repente que vive, no sé, en zonas como La Esperanza y quieren comprar en California. Entonces, es imposible que le dé el monto, porque son precios por metro cuadrado muy distintos, ¿sí? Ya, y otro tema que es importante, eh, hay que preguntarle en caso el propietario de repente quiere comprar su inmueble, ¿no? Hay que hacerle una lista de características, ¿no? Y nosotros como empresa inmobiliaria tenemos la filosofía también que cada cliente tiene un perfil y cada cliente tiene diferentes necesidades, ¿no? Hay clientes de repente que buscan un espacio más grande, el dormitorio, un espacio más corto, o de repente buscan un espacio con área libre más extensa, otros de repente no se hacen problema, entonces hay que conocer el perfil del cliente propietario o comprador, ¿no? Y el cuarto punto, para acabar con la metodología NURC, es saber cuáles son los gastos a la hora de vender o comprar un inmueble. Esta experiencia me ha pasado a mí cuando inicié, ¿no? Yo pensaba que de repente el propietario tenía o sabía, ¿no? Al momento de vender que tenía que pagar ciertos impuestos, ¿no? Entonces, yo siempre cuando capto, así el propietario sepa o de repente eh, no tenga conocimiento, yo le digo, ¿no? Yo le digo, mira, hay que tener conocimiento de que usted como vendedor paga ciertos impuestos y estamos en el Perú y acá se paga impuesto por todo. Al momento de hacer una enajenación de su inmueble, ya usted va a pagar impuesto a la renta. Normalmente es el 5%, ¿sí? Y hacemos el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Ahí, o de repente cuando consigo el cliente ya sabe cuánto va a pagar. ¿Por qué? Porque de repente hay personas que no quieren hacer gasto, quieren recibir su plata líquida porque la tenían destinada para tal cosa y ya no quieren pagar impuestos. Y encima van a pagarte el 5% de comisión, entonces como que ya lo piensan, ¿no? Entonces, esto de repente si tú no le dices a tu propietario o a tu cliente propietario que tiene que pagar ciertos impuestos, ciertos arbitrios o ciertos trámites de gestión, él puede quedar sorprendido, ¿no? Y sabes qué, mira, tú nunca me dijiste que tenía que pagar tal cosa, ¿sí? Y sabes qué, Frank, mira, es muchísimo lo que voy a pagar, ¿no? Son 15.000 soles, son 10.000 soles, son 5.000 soles, no estaba planeado pagar esa cantidad de impuestos. ¿Sabes qué, Frank? Mira, no, ya no aceptes esa oferta.
que venga otro cliente y que ofrezca más, ¿no? Y tú sabes que en este negocio la velocidad de venta es muy importante. Y no te vas a dar el lujo de esperar a otro cliente que venga y que te ofrezca más. Puede que de repente no venga otro cliente y pase mucho tiempo y se demore en vender la propiedad. Pero eso, ¿por qué pasó? Por no identificar bien y comunicarle al propietario que él como titular de la propiedad tiene la obligación de pagar ciertos impuestos. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo que Frank, ustedes lo manejen. Sí, ¿te escucho? disculpa que te moleste. He observado que algunos propietarios, por el tema de evadir ese impuesto, ¿no? Ya. Tratan de reducir el valor de venta, o sea, Ujú, solo para el documento. ujú. Y bueno, y lo demás pide que se le deposite o se le dé en efectivo, ¿no? Pero en el documento tratan de hacerlo a un costo menor, Ya. para reducir, en algunos casos para evadir el impuesto. Ajá. Qué tan probable es que te recomiende ese sistema? Pues tú Mm, qué me recomiendas. Mira, eh, hay que ver los dos lados. Un lado a nivel legal, si de repente la propiedad me cuesta 100, ¿ya? Y yo en el documento, para no pagar mucho impuesto, pongo que me cuesta 50, ¿no? Porque en la minuta tú puedes colocar 50 y vas a pagar el impuesto de los 50. De repente los otros 50 te paga en efectivo, te paga aparte, ¿no? Pero eh, el no pagar todo lo impuesto al Estado es evasión tributaria y la evasión tributaria está penada, ¿sí? Y lo ideal, no, yo recomiendo lo ideal, no, es que se ponga el precio real dentro de la minuta, pero si somos de repente más, más conforme a la actualidad y al día a día, ¿sí? La gente no quiere pagar impuestos, ¿no? Yo la metodología que aplico es, mira, eh, si el comprador está de acuerdo y el vendedor están de acuerdo en llegar a tal precio, es un acuerdo mutuo, es su responsabilidad, manejémoslo de esa manera, ¿sí? Pero les hago recordar siempre que eso también es evasión tributaria, ¿sí? ¿Por qué te digo eso? Mira, puede que de repente tú vendas la propiedad en 100, 50 lo bancarizas, en la minuta dice 50 y los otros 50 de repente te dan efectivo o te dan cheque de gerencia. La idea es cómo sustento esa plata yo. ¿Cómo sustento los $50,000? Que no están en el documento, pero en algún momento van a llegar a tu cuenta bancaria. Y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Tiene todo sincronizado, ¿no? La notaría tiene la obligación de informar, ¿no? Informar a la SUNAT también ve que no coincide el tema del impuesto, y tú cuando vas a de repente al banco a depositar tus $50,000 que no tiene sustento de dónde viene, te pueden bloquear la cuenta y te pueden de repente que hay lavado de activos, que hay evasión tributaria y al final de repente a la firma de la escritura se bloquea todo y no se puede vender, ¿sí? Entonces, es un es jugársela, ya es jugársela, pero yo si realmente cuando es al contado se puede manejar, cuando es con crédito hipotecario es más complicado, ¿no? Hasta imposible de hacerlo. Pero en el día a día se da mucho esta salida, ¿no? Porque imagínate, pagar 10,000 y reducir la minuta a la mitad de precio, vas a pagar menos impuesto y ese impuesto al final tú no lo vas a ver. Lo vas a pagar la SUNAT, lo vas a pagar el Estado y si eso es que si lo usan o no lo usan, ¿no? Y mucha gente tiene esa discordancia, ¿no? Que no se puede, que no quieren pagar impuestos. Ya. Y otro tema, si vas a hacer esa jugada de pagar menos impuestos, ya, hay que ver cuánto lo ha valorizado la municipalidad en su autovalúo. Tú no puedes colocar un precio menor a ese cálculo, porque también estás cayendo en un error y en un delito, ¿sí? En el autovalúo dice ahí el precio, ¿no? En soles. Si es 70,000 soles, no le puedo poner 60 que lo estoy vendiendo, ¿no? Porque ya te observa la notaría, ¿no? Entonces,
Mira, siendo formales, sería bueno colocar el precio real, pero viendo la actualidad económica del país, la gente no quiere pagar impuestos. Y la mejor manera es manejando una minuta con su cheque, ¿no? Si lo ponen a 50, manejar un contrato privado de precio real, ¿no? Sabes que, mira, acá me están vendiendo, estoy vendiendo una propiedad, me están dando 50 en minuta y los 50 aparte, con un contrato privado. Cualquier cosa que pase, tengo ese documento que me puede avalar, ¿sí? Esa es la metodología que yo uso, por ejemplo, ¿no? Pero siempre haciéndolo entender al cliente, tanto propietario como comprador, que tengan conciencia ellos que eso también puede incluir en evasión tributaria. Y ahorita está más complicado, está más complicado. Se está bancarizando todo, ¿no? Entonces, todo está sincronizado, la municipalidad, los bancos, notaría, la SUNAT, la unidad de inteligencia financiera también está sincronizado. Y otra cosa, ¿no? Si tú eres empresa inmobiliaria, ¿no? Y si haces proyectos verticales de departamentos, anualmente tienes que declarar a la SUNAT y declarar también en la UIF que tú no estás financiando de repente el terrorismo, que no estás lavando activos, que no de repente estás incumpliendo con la ley, ¿sí? Entonces, pero si eres informal de repente y no tienes una empresa, te puede de repente, normal, no habría ningún problema, ¿no? Pero si eres una empresa formal, sí sería bueno que lo manejes de la mejor manera, ¿no? Que no, incurras en esas situaciones, ¿sí? Buen dato. Sí, justo ese documento recuerdo que sí, sí he visto en algunos lugares, ¿no? Donde tú le haces firmar bueno, al vendedor o a alguien que, que diga, ¿no? Que no hace el terrorismo o lavado de activos, algo por ahí, pues, ¿no? Uno Eso es puede, bueno, eso es bueno. Si sí, tiene este formato, sería ideal que nos compartas, no sé si es posible. sí, le voy a compartir cuando lleguemos a la parte de cierre de ventas, ahí le voy a compartir todo. Le Y digo, una más, sí, dime, ¿el comprador también paga impuestos? ¿cómo? Recuerdo que era 3%. El comprador paga impuestos pendiente 3%. Sí, en el Perú pagas impuesto por todo, como te digo. El que vende la propiedad paga impuesto a la renta, el 5%. El que compra paga el impuesto al cabala, el 3%. Hay cierta exoneración tanto de impuesto a la renta y de alcabala, que eso lo vamos a tocar también, ya, pero hay que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Por el momento, lo que te decía, ¿no? Cuando yo hago una transacción de compra-venta, a mí me hacen firmar una declaración jurada, ¿no? Por, por qué medio he conseguido la plata, ¿no? Si tengo de repente un familiar que es político o ha sido funcionario público, ¿no? Entonces, ahí te hacen firmar todo. Entonces, esa declaración jurada queda archivada en la notaría, ¿sí? Entonces, en realidad es un tema debatible, ¿no? Pero lo que yo recomiendo es sí manejar la minuta y un contrato privado adicional, ¿no? Para no caer de repente en el error más adelante, ya, del tema de la investigación. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Ok. Sí, gracias, Bruno. Genial. Entonces, una vez de haber reunido con el propietario, ya haberte conocido personalmente con él, haber investigado a profundidad acerca de sus motivos, sus necesidades, su grado de urgencia, ¿ya? Y no, bueno, tú de repente dirás, son un montón de preguntas, es muy complejo. Al final, tú haciendo esas preguntas vas a demostrar que no eres cualquier agente inmobiliario y realmente quieres saber todo, porque yo le pregunto, yo digo esto al propietario, mira, yo te hago un montón de preguntas porque el que va a comprar me las va a hacer a mí. Y yo quiero que tú como propietario seas sincero y confíes en mí y me digas las cosas que son de la propiedad. No quiero de repente que más adelante salga un tema, que hay una resolución judicial, que hay un problema de embargo. Quiero que tú confíes en mí, seas sincero para yo poder transmitir esa información directa a mi cliente, ¿no? Y yo soy muy claro con eso, ¿no? Y yo también soy muy exquisito de repente en elegir qué propiedad capto y qué propiedad no, porque es mi tiempo, es mi inversión. Y yo, si son 10 propiedades de repente y 2, 3 cumplen con lo que estoy buscando y están a buen precio, las capto, ¿no? Y me comprometo. Prefiero darle a 3 buen servicio con todo
sus reportes y que logre vender la propiedad que captar 10 y de repente vender una, ¿no? Entonces, es un tema de poner en la balanza cuál es más ventajoso. ¿Sí? Entonces, la idea, luego de haber hecho todas las preguntas, es mostrarle al propietario cuál es tu propuesta de valor como agente inmobiliario o como agencia inmobiliaria. ¿Sí? La idea es destacar los servicios que ofreces tú y no ofrece otra inmobiliaria. Si analizamos el mercado inmobiliario, no sé si yo estoy ya exagerando, pero me doy cuenta que cualquier persona ahorita quiere vender, quiere alquilar propiedades, cualquier persona ya quiere estar metido en lo que es intermediación, ¿no? Pero al mismo tiempo eso genera también que las personas no tengan confianza con quién trabajar, ¿no? Entonces, al final todos hacen lo mismo, todos ofrecen lo mismo. Entonces, tienes que encontrar tú qué te diferencia de la competencia, ¿no? Tienes que encontrar muchas cosas. Por ejemplo, yo como arquitecto, por ejemplo, ¿no? Cuando inicié la agencia inmobiliaria, tenía habilidades técnicas, ¿no? Sabía de repente de planos, de diseño, de acabados, de gestión, de trámites, de independizaciones. Entonces, esa era una ventaja para mí, ¿sí? Pero nosotros como empresa, de repente, ¿qué ofrecemos de diferencial, no? ¿Qué le ofrecemos al cliente? ¿Por qué tiene que confiar en nosotros? ¿No? Por ejemplo, un dato nada más. Nosotros como empresa inmobiliaria, si captamos una propiedad en exclusividad al 5% a un buen precio de mercado, con toda la documentación, sabiendo todos los posibles escenarios, yo invierto en la propiedad, ¿no? Y no se invierte poco para vender una propiedad. Entonces, lo primero que hago, y es un plus también que no me cuesta nada a mí como arquitecto, ¿no? Manejamos un equipo de proyectos dentro de la empresa, es hacerle el plano a la propiedad. Entonces, un cliente que viene, yo tengo el plano. Hay propiedades que de repente no tienen un plano, o hay propiedades que sí tienen, ¿no? Entonces, si una propiedad está declarada, está independizada, el plano está en registros públicos. Tú puedes pedir el título archivado y te van a dar el plano. Pero yo lo que hago es hacer el levantamiento. Entonces, el cliente le digo, mira, acá está el plano. Si tú me compras la propiedad, yo te voy a entregar todos los planos de estructuras, de instalaciones, para que tú de repente sigas construyendo el siguiente nivel y tengas esa confianza, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que la parte, y eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, vean qué les puede diferenciar o de repente qué habilidades tienen que le pueden sumar a su servicio para que potencien ese trabajo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, fotografías profesionales. Hay muchos agentes inmobiliarios que toman fotos de propiedades, no sé, con de repente un celular de baja gama, ¿no? Con mala cámara. O no tienen principios de fotografía. No saben sobre puntos de fuga, no saben sobre los cuadrantes, no saben de iluminación, no saben de repente de qué ángulo tomar. Entonces, esas cositas tienen que aprenderlas. Porque un cliente de repente está interesado en la propiedad, ve tu publicación, pero de repente no se ve lo que quiere transmitir el ambiente. O se ve chueco, o se ve girado, o en vez de verse la sala se ve la mesa nada más. Pues es importante que ustedes brinden un servicio de calidad, un servicio bueno, y por eso exijan que les paguen bien, como se debe, el 5%, ¿no? Entonces, eh, las fotografías es importantísimo, ¿no? Hay personas, ¿no?, que hacen hasta recorrido virtual, ¿no? Usan programas o se afianzan de la inteligencia artificial para colocar ciertos puntos y le mandan un recorrido en 360 al cliente. Y el cliente puede girar, puede ver abajo, puede ver por todos lados cómo es la propiedad, ¿sí? O hasta ahora que también hay realidad virtual, se ponen ciertos lentes cuando hacen un proyecto inmobiliario y la persona ya se ve dentro del proyecto cómo va a ser, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas, ¿sí? La cosa es captar bien, invertir y diferenciarte del mercado, ¿no? Eh, Hay muchas formas de diferenciarnos, pero tienen que identificar sus fortalezas y qué cosas ustedes pueden ofrecer al mercado, ¿sí? De repente eso lo vamos a desarrollar también más adelante, ¿ya? Y les voy a mostrar también cómo yo lo he hecho, porque de repente cuando inicié
no sabía qué hacer, no sabía qué metodología usar. Hemos creado un método, ¿no? En el cual nosotros como empresa nos diferenciamos de la competencia, ¿no? Y lo que les estaba comentando al inicio son cosas que por ahí hemos ido mejorando, hemos ido ya implantando como parte del negocio y la cultura también. Sí, pero siguiendo con la capacitación, con el curso de hoy, con la clase, hay un libro que es muy importante y a mí también como parte de lo que es el negocio inmobiliario me ha ayudado muchísimo y les recomiendo que lo compren, lo lean, lo pidan por alguna plataforma digital. La psicología de la persuasión, de Robert Cialdini, ¿ya? Este libro, ¿de qué trata? Les voy a comentar. En este libro podemos encontrar principios fundamentales de todo el proceso de persuasión. ¿Qué tácticas usan los vendedores, ¿no? Y habla sobre el tema de reciprocidad, ¿no? Si nos hacen de repente un favor, si alguien me hace un favor, yo me siento con la obligación de corresponderle a la persona, ¿no? Si tú de repente a tu cliente le das algo diferente o le das algo único y te siente especial, se siente con esa obligación de comprarte o se siente con esa obligación de recomendarte, ¿no? Entonces, si tú le das algo a alguien gratis, vas a captar su atención y se va a sentir en deuda contigo. Entonces, dentro de este libro, así por explicar de forma general, habla sobre este tema como táctica, mejor dicho, que es la reciprocidad, ¿sí? Que, que se usa dentro de la persuasión. El segundo punto de que habla este libro es del compromiso y la coherencia, ¿no? eh, Habla sobre el tema de comprender verbalmente, ¿no? Y comprometan a su cliente, ¿no? A que tome la mejor decisión y a que guíen a su cliente a que él también se comprometa, ¿no? A comprar la propiedad usando ciertas estrategias, ¿no? El tercer punto habla sobre la prueba social. Hay gente que de repente por tema de moda, por tema de actualidad, sigue, ¿no? Sigue a los demás, ¿no? Y es una forma de persuadir también indirectamente, ¿no? Y el último habla sobre el tema de autoridad. La gente sigue a personas que muestran autoridad dentro de la sociedad. La gente sigue a personas o figuras públicas, ¿no? Que demuestran cierto conocimiento, cierta habilidad. Entonces, este libro es muy importante y es muy interesante de leerlo y les recomendaría que ustedes se tomen el tiempo de comprarlo, de leerlo, que es La psicología de la persuasión de Robert Cialdini. ¿Sí? El sentido de reciprocidad en el rubro inmobiliario. Rechazar oportunidades no viables, aprender a decir que no a propiedades que no cumplan con el NUR, es esencial para concentrarte en oportunidades con alta probabilidad de éxito. Entonces, si yo voy a captar y uso esta metodología que les estoy mencionando, necesidad, urgencia, realismo, ¿no? Y compromiso, entonces es importantísimo que ustedes lo puedan manejar, ¿sí? Entonces, eh, lo que yo sí les recomiendo, ¿ya? Es que si una propiedad no cumple con estas características, ustedes no la tomen, mejor no la capten, ¿sí? No la capten porque al final se van a comprometer con una propiedad y no le van a poder vender, ¿sí? Y entiendan que este negocio es de construir relaciones a largo plazo, ¿ya? Y cómo yo de repente voy a construir relaciones, ¿no? En reuniones que sean muy productivas, agregándole valor a los clientes, eh, pidiendo referencias, ¿no? Y construir una red de contactos valiosa, y eso lo hablamos en la primera clase, ¿no? Ir a eventos inmobiliarios, sus tarjetas de presentación, repartirlas con la gente que van a ese mismo evento, ir a eventos de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que también yo voy, ir a alguna actividad, alguna activación, alguna feria, estar involucrado al 100% en este negocio va a hacer que se te abran las posibilidades y las puertas, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la puedan aplicar. Vamos a pasar a este punto,
¿sí? Antes de pasar a este punto, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? A ver, acá está conectada Carla, está conectada Omar, está Sandra, Alberto, Adolfo, está Boris. Sí, no veo a ver, ¿quién más? Sí. ¿Tienen alguna consulta, todos los que están dentro de la reunión? ¿O hasta ahí todo claro para poder seguir continuando con la clase de hoy? Una consulta. En lo que es, disculpe, buenas noches. Buenas noches. La parte en los contratos que se firman, normalmente se firman no exclusiva o exclusiva. ¿En, en qué momento puede ser valer tu contrato si en caso el dueño no te hace valer ese, o sea, no te quiere dar la comisión? Ya. Ya que lo mencionas, vamos a compartir el contrato que yo uso. Nosotros tenemos acá un Drive, ¿no? Donde está toda la documentación de la empresa, que la usan los agentes asociados a Fasevi. Y yo uso este documento de autorización, ¿no? Yo más que decirle, me vas a firmar un contrato de exclusividad, ¿no? Porque la palabra exclusividad, algunos dueños de repente no lo toman de la mejor manera. Yo lo que le digo es, al momento de trabajar conmigo, yo lo que te pido es que tú me autorices como propietario o como titular del inmueble en que yo pueda vender tu propiedad. ¿Por qué te pido una autorización? Porque yo no puedo vender la propiedad, ¿no? Así por vender, porque de repente puedo meterme en un problema. Puedo de repente que tú no eres el propietario y me dices, ¿sabes que vende esta propiedad? Y el real propietario viene y me puede denunciar. Entonces, yo lo que quiero es que tú me autorices, confíes en mí, porque yo voy a comprometerme en vender tu propiedad en el menor tiempo posible, junto a mi equipo y el precio del mercado. Tú te vas a encargar nada más de ir a notaría, firmar de repente el tema de la documentación y se acabó. Yo me voy a encargar de hacer todo el trabajo, ¿sí? Pero por eso quiero que me autorices, confíes en mí y me des la oportunidad de poder vender ese inmueble. Entonces, este documento de autorización yo le entrego, le digo, mira, yo como empresa manejo ese documento en el cual tú me vas a autorizar para que yo pueda vender tu inmueble. Entonces, el primer punto es que tú tengas un documento de autorización bien redactado. Esto se les ha compartido en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Se les está compartiendo. También se les va a enviar al final de todo el curso y del programa el link con toda la documentación editable para que ustedes puedan cambiarlo y puedan ajustarlo según crean conveniente. Y acá coloco yo, acá el dueño del propietario, nombre Carlos, no sé, Manuel, lo que sea, el DNI. También considero en caso esté casada o casado, colocar el nombre de la persona y su DNI, porque de repente me firma solo el esposo y de ahí la esposa no quiere venderlo y se hace todo un tema, ¿no? Y ya me ha pasado, por eso lo coloco acá, ambos, si están comprometidos, ¿sí? El domicilio, ya que es importante para poder cualquier de repente inconveniente más adelante o cualquier trámite, saber dónde puedo ubicarlo. El número de celular, porque recuerda que esta autorización dentro de la empresa inmobiliaria son varios agentes. Entonces, como les decía, dentro de la empresa inmobiliaria manejamos este contrato. Entonces, yo coloco el número de celular porque este contrato lo manejan todos los asesores de la empresa y cualquier cosa de repente que tenga una visita o alguna consulta y el asesor no me responda o de repente estén haciendo otras cosas, yo puedo contactar directamente al propietario, ¿no? Solo en caso de urgencia. Y recuerda que ese documento queda archivado dentro de la empresa. Y su correo electrónico de repente para enviarle ofertas formales o también por WhatsApp, ¿no? Entonces, en este documento yo me presento.
bueno, en el propietario se presenta como propietario o titular a nivel registral, ¿no? En pleno derechos civiles y no teniendo imposibilidad legal para contratar sobre el inmueble, materia del presente convenio, autorizo, acá está autorizo, a Grupo Facerizac, que es la empresa a la cual yo estoy representando, con Ructal. Entonces, el cliente propietario al momento de leer en plena captación sabe que yo soy una empresa seria, sabe que yo pago la SUNAT, yo estoy registrada y eso también le da seguridad, ¿no? Debidamente representada por su gerente general, ahí está mi nombre, identificado con DNI tal, con poder inscrito en la partida registral, le doy mayor seguridad todavía, con código de agente inmobiliario, ¿no? Ahí también lo coloco el código para que él sepa que mi diferencial como empresa es trabajar de forma profesional. Entonces, yo como agente inmobiliario tengo dos códigos, uno como persona natural y uno como persona jurídica. Entonces, al final, ¿qué es lo que hago? La persona jurídica lo puede usar todo mi equipo comercial y apalancarse de la marca, ¿sí? Entonces, yo le digo, dentro del mercado inmobiliario hay un montón de agentes, ¿no? Mi diferencial es que yo soy un agente formal, soy una empresa formal, tengo una oficina. Si pasa cualquier cosa, usted puede ir a la oficina, agendar una cita y podemos conversar. Entonces, si de repente tiene algún inconveniente, usted también puede hacer su queja ante el Ministerio de Vivienda, porque ellos no van a regular todas las funciones que hacemos como agentes inmobiliarios, ¿no? Y hay mucha gente que se dedica a vender propiedades que no tiene el código de agente inmobiliario. Entonces, yo lo uso como un punto a favor al momento de captar la propiedad, ¿no? Y él sabe que soy una empresa formal y tengo todo en regla, ¿no? Acá está, debidamente inscrito ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que nos brinden los servicios de asesoría e intermediación inmobiliaria. Entonces, yo asesoro al propietario, ¿no? En todo el proceso de la venta o en la enajenación, ¿sí? Encargado de la promoción para alquiler o venta del inmueble, ¿no? En caso sea venta, se marca venta, en caso sea alquiler, se marca alquiler, ¿no? Entonces, primero identifico qué tipo de inmueble estoy vendiendo. Una casa, un departamento, un local comercial, un terreno u otro. Yo que el cliente propietario lo llene, o en todo caso, si de repente no quiere llenarlo, lo llena el cliente, el asesor, con la autorización del propietario, ¿sí? La dirección de la propiedad, ¿no? Tengo que saber en qué dirección, a qué distrito pertenece y la partida electrónica, que es importante, la partida electrónica, yo tengo que saber qué propiedad estoy captando, ¿sí? Y en caso de repente no tenga a la mano la partida electrónica, ¿no? O de repente sí lo tiene impreso la copia literal, ¿no? Entonces mucho mejor todavía, lo puedo tomar foto. O si no, le pide el número de DNI o una foto de su DNI de la parte de adelante y yo con eso puedo entrar al sistema de registros públicos en línea y puedo investigar todo acerca de la propiedad, ¿sí? Entonces, esto sí es obligatorio, ¿no? No es opcional, es obligatorio. Entonces, autoriza para alquiler o venta, que marcas con una X según corresponda. En caso sea alquiler, nosotros pedimos, si le alquilamos la propiedad por un año, la comisión es de un mes de renta. Si le alquilamos la propiedad 2 años a más, es un mes y medio de renta, ¿no? Entonces, acá colocas el valor de la propiedad, si es en dólares o en soles, ¿no? Y también abajo lo escribes en letras, ¿no? Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo tú como propietario me vas a autorizar a mí para poder vender la propiedad, ¿no? Puede ser de repente, no sé, yo pido entre 3 meses, máximo podría ser 6 meses, más no, porque ya no sería negocio para mí venderlo en más tiempo. Yo mi meta es vender las propiedades en 3 meses, ¿no? Que es lo ideal para que sea negocio. Entendamos que este negocio es rotativo y mientras más propiedades se vendan, va a ser mucho mejor para su rentabilidad. Y la forma, acá recién aparece la forma, si es en exclusiva y no exclusiva, ¿no? Yo siempre eh, no le comento al inicio que si me vale en exclusiva o no exclusiva, pero mucha gente te pregunta cuál es la diferencia en exclusiva y no exclusiva. De repente les ha pasado a ustedes, ¿no? En exclusiva, yo le comento, ¿no? Si usted me da la propiedad para venderla en exclusiva, hay clientes que no te preguntan, pero hay clientes que sí te preguntan. Si me hacen exclusiva la propiedad, yo voy a comprometerme al 1000% en que se venda la propiedad y voy a invertir en que se venda la propiedad, ¿sí?
la propiedad va a ser mi prioridad, ¿sí? Quiere decir que yo voy a hacer todo lo posible y voy a aplicar todo mi plan comercial ya para poder vender. Yo sé qué voy a hacer en la primera semana, qué voy a hacer en la segunda semana, en la tercera semana, en la cuarta semana y así sucesivamente. Y la otra ventaja es que si trabaja conmigo en exclusiva, yo voy a manejar todas las características físicas de la propiedad y le voy a mostrar todo el tema del reporte. Y otra ventaja importantísima es que al trabajar conmigo como inmobiliaria, no solo trabaja conmigo, trabaja con todo Trujillo, con toda la libertad, porque tenemos alianzas con otras inmobiliarias, ¿no? Entonces, si usted realmente quiere vender su propiedad, yo soy la mejor opción y así me vendo como la mejor opción, sabiendo que sí lo puedo vender, ¿no? Y convenciendo al cliente que me dé la propiedad en exclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es un trabajo y un trabajo necesita un compromiso y un respaldo por parte de usted, ¿no? En no exclusiva, le digo, ¿no? En no exclusiva, yo voy a captar su propiedad, pero para mí no va a ser prioridad la venta. Lo voy a tener como una opción. Si un cliente viene y me pregunta por su propiedad, le voy a ofrecer. Más no tengo un compromiso al 1000% con usted, porque usted no está confiando en mí. Yo, este negocio es de confianza y yo quiero que usted confíe en mi trabajo y vea mis resultados y me dé la oportunidad de poder trabajar en conjunto, ¿sí? Entonces, acá colocas el porcentaje, en todo caso, si es venta, pones 5% y acá colocas 5 en letras. Mira, 5 es lo ideal que te den para que tú puedas vender su propiedad. Hay muchos clientes que no te dan el 5%, pero la idea es luchar el 5%, ¿sí? El mínimo mínimo que aceptamos dentro de la empresa para que sea negocio es el 3%. Menos ya no se puede captar, ¿sí? Y en caso es alquiler, colocas uno, o si es un mes y medio, colocas un mes y medio, ¿sí? Y en la segunda hoja, solo son dos hojas, no quiero que de repente lo maree mucho al propietario. Hay gente que como agencia tienen 5 hojas, 6 hojas, 4 hojas, y el propietario te dice, mira, Fran, pucha, son bastantes hojas. ¿Te parece si me lo dejas y yo mañana ya lo leo con más tranquilidad y te lo mando? Mi meta no es que el cliente me diga eso. Mi meta es estar ahí, explicarle todo y decirle, mira, solo son 2 hojas, léelo y firmamos. No, no me doy el lujo de esperar lo que pase un día, 2 días, porque de repente viene otro agente, viene otra persona y lo capta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la siguiente hoja habla ya acerca de la comisión, ¿no? En caso se dé la venta, ¿ya? Se calcula el valor final de la transacción y se abonará el mismo día de la firma de los documentos requeridos, según sea el caso, salvo acuerdo contrario pactado por ambas partes, ¿no? Asimismo, el grupo FACEBISAT se compromete a velar por los intereses del propietario y promocionar el inmueble según el plan de comercialización. Entonces, ustedes tienen que tener un plan de comercialización y dentro del programa les voy a mostrar mi plan de comercialización para que ustedes de repente lo puedan replicar, lo puedan usar. Mencionada en la presentación con el asesor inmobiliario, en caso que el propietario desista de la venta o alquiler del inmueble por temas personales y ajenos al grupo FACEBISAC, ¿sí? Sabiendo que el propietario dio su inmueble al grupo José Isaac para venderlo de manera exclusiva, el propietario reconocerá los gastos operativos de la ejecución del plan de comercialización según el acuerdo entre el propietario y grupo José Isaac. Hay mucha gente que me pregunta, me dice, mira Frank, yo te doy la propiedad en exclusividad, pero tengo de repente por ahí la opción de ofrecerlo. Si de repente viene un familiar y quiere comprarlo, o un amigo quiere comprarlo, ¿cómo haríamos, no? Yo le digo, mira, esa pregunta siempre me la hacen y estadísticamente no ha pasado esa situación, ¿no? Que de repente venga un familiar y te compre la propiedad, ¿no? Si en caso pase, yo soy el especialista, tú me pasas el número o me recomiendas a la persona que está preguntando para yo poder atenderlo, poder explicarlo y poder asesorarlo de repente con su crédito hipotecario o con un trámite que de repente él necesita hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya él está viendo cuáles son las condiciones, ¿sí? Y otra cosa, ¿no?
si de repente por ahí, ¿sabes qué? Mira, firmamos el contrato y pasa un mes, 2 meses, 3 meses y me dices que Fran, ya no quiero vender la propiedad, ¿no? ¿Sabes qué? He conversado bien con mi esposa, no quiero vender la propiedad. Le digo, tenemos un contrato vigente, ¿no? Tenemos un contrato vigente que respetar, ¿sí? Entonces, eh, entonces, lo que yo pido es que me den un documento fehaciente donde sustente de repente la situación, porque él de repente no está siguiendo la venta conmigo. Porque puede pasar que diga, ¿sabes qué? Le llega un cliente a él y justo dice, ¿sabes qué? Yo mismo lo vendo y ya no pago la comisión. Entonces, tiene que sustentarme por qué no quiere vender la propiedad. De repente le pasó un accidente, tuvo un problema, yo qué sé, ¿no? Pero sustentando. Y recuerda que este documento hay que firmarlo en una notaría. Hay mucha gente que lo firma de repente en la propiedad, está bien, pero yo legalizo este documento después. Lo legalizo y queda una copia conmigo y queda una copia con el propietario. ¿Ya? Entonces, la idea es que haga respetar tus derechos. Y este documento privado, legalizado, tiene mucho valor. Tú puedes de repente denunciarlo, puedes reclamar, porque él se está aprovechando de la situación, ¿no? Te está haciendo trabajar y no quiere cumplir con tu remuneración. ¿Ya? Hasta ahorita, la verdad, como les digo, no he tenido problemas con que un cliente quiera cerrarse con la comisión, porque soy muy detalloso con quien trabajo y aparte me gano la confianza del propietario y aparte ya calculo escenarios posibles que podrían pasar, ¿no? Y también me respaldo con un documento, que ese documento ha sido redactado por un abogado y ha sido sustentado ciertos posibles escenarios, ¿ya? El, el párrafo último dice, la comisión pactada se respetará y pagará si la transacción del inmueble se realiza a favor de algún cliente propuesto y presentado por Grupo Fase Isaac hasta por un plazo de 60 días computados a partir del vencimiento de este convenio. ¿Qué pasa de repente si un cliente, ¿no? Tengo un contrato con él, propietario de 3 meses, y hubo un cliente que en el transcurso de los 3 meses visitó la propiedad? Me dice, Fran, mira, me gusta la propiedad, quiero comprarlo, pero me va a salir un crédito más adelante o me puede recibir una cantidad de dinero. Pues de repente al tercer mes ya murió mi contrato, pero ese cliente fue a ver la propiedad dentro del tiempo que teníamos contrato. Entonces, al final igual yo exijo que el propietario me pague la comisión. ¿Por qué? Porque yo le muestro un acta de visita, le muestro quién ha ido a la propiedad y qué ha ofertado. Y él sabe que ese cliente es mi cliente y estamos dentro del plazo, ¿no? Y lo otro, igualmente se respetará si se celebra un contrato de arras confirmatorio o contrato preparatorio y este quedará a favor del propietario. Asimismo, si el propietario consigue un cliente por sus propios medios, estando la propiedad en exclusividad, el propietario reconoce el 50% de la comisión al Grupo Fase Isaac, ¿no? Esta última cláusula la ponemos también nosotros y él también es consciente. Si de repente él consigue un cliente, me dice, ¿sabes qué, Fran? Mira, pucha, justo llegó un cliente, está muy interesado, lo quiere comprar, yo no voy a perder la oportunidad. Al final yo soy el experto y yo lo voy a asesorar, pero él tiene el cliente, él tiene la posibilidad, ¿no? Entonces él sabe y es consciente que si él tiene el cliente, y no me ha pasado tampoco ahorita, el 50% de la comisión sí o sí está en obligación de pagármela, ¿ya? Abajo va el dato del asesor inmobiliario a cargo de la propiedad, ¿no? Acá pones el nombre, y hay un cuadro de acuerdos adicionales, ¿no? U observaciones, de ser el caso. De repente te entrega las llaves de la propiedad, ¿no? Colocas, me entregó un juego de llaves, o si en caso te entrega el autovalúo, colocas acá un juego de autovalúo, y la copia literal también la colocas acá. O en caso de repente la propiedad tiene hipoteca, lo has captado para vender, especificas que la propiedad acá, la propiedad tal cuenta con hipoteca de tanto el monto, ¿no? Entonces, al final va la fecha, el año, firma el propietario titular y en este caso firmo yo como parte de la empresa, ¿no? Y ese documento queda anexado y archivado dentro de nuestra área administrativa, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes firmen su contrato y legalicen ese contrato y le den una copia
O firmen dos documentos originales y legalicen los dos documentos, y uno quede para ustedes como empresa o como agentes inmobiliarios, y uno quede para el propietario. ¿Sí? ¿Alguna consulta de este documento? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Alberto. Eh, el tema esto de la legalización de tu contrato, no sé cómo será en Trujillo, Ujú. pero acá en Lima, donde la cual trabajo, ya tengo buen tiempo, es bien Ya. reacio, bien complicado de que Ujú. el propietario acepte la legalización de este Ya. contrato de intermediación. Ujú. Eh, tuve dos oportunidades de dos departamentos de diferentes distritos que se me cayeron por ese tema. Ya. Entonces, lo veo bien complicado aquí en Lima. No sé cómo será ahí en Trujillo, pero aquí no se estila porque tenemos mucha competencia que por la comisión se tiran al suelo. Y como Ya. tú mismo lo dices, trabajábamos mínimo 3 y luchamos por el 5, ¿no? Pero yo siempre me quedo en el medio, porque Ya. en el tiri jale llegamos a eso. Entonces, esa es mi acotación, de que es bien complicado que aquí en Lima te firmen y van a legalizar el contrato para otro tema, que es lo normal, ¿no? Que es lo, Así es. pero, pero no, o sea, si llegamos a hacer eso, vamos a perder muchas alternativas. Y nadie quiere perder es una alternativa de venta o alquiler porque atrás ya está uno que no le da nada y se la lleva, pues, ¿no? Esa es mi Claro. acotación. Sí, buena observación, Alberto. Mira, acá volvemos de nuevo al inicio, ¿no? La idea es analizar bien el mercado, conocer muy bien a la competencia. En todo lado hay competencia, en Lima, en Trujillo, en cualquier parte. Pero lo que tú tienes que hacer es, ¿qué te diferencia a ti? ¿Por qué el propietario te elegiría de tanta competencia a ti? Y recuerda que si el cliente propietario no confía en ti, yo mejor no pierdo el tiempo, paso a la siguiente propiedad. Porque de repente alguien viene y ofrece el 1%. Yo la verdad, personalmente, le digo, mira, si él te ofrece el 1%, trabaja con él. No me hago ningún problema. Sí, yo paso a la siguiente propiedad. El problema está cuando no tengo opciones de captación o no tengo opciones de clientes. Ahí está mi problema. De repente algo estoy haciendo mal, ¿no? De repente me falta mejorar mi marketing como marca, como empresa. La idea es que el cliente te busque a ti, no que tú estés buscando propietarios. Pero para llegar a eso, hay que trabajar de manera inteligente, de manera ordenada y venderte de la mejor manera, ¿sí? Y es verdad, ¿no? Hay clientes muy complicados, muy reacios, que prefieren el tema del porcentaje, en el que le pague menos, y de repente uno por no perder la oportunidad ya cede a que le paguen el 1%, 2%, 3%. Pero yo la verdad no trabajo de esa manera. Yo me hago valer mi trabajo, yo me vendo como el mejor profesional, como el mejor agente inmobiliario, y yo soy la solución ante su problema, ante su situación, ¿sí? Y acá en Trujillo, normalmente yo legalizo los contratos, se legalizan los contratos, o en todo caso hago que el contrato lo firme el abogado de la empresa, ¿sí? Con su sello, para que también le dé carácter legal. Pero sí es verdad, ¿no? Si el cliente de repente te dice, ¿sabes qué, Fran? Ya vendiste la propiedad, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Puede pasar, puede pasar. Ese contrato es privado y no tiene legalidad, me puede decir, ¿no? Hasta cierto punto podría ser cierto, ¿no? Pero ya es un caso legal más profundo que analizar, ¿no? Y un proceso que seguir. Pero igual, todo documento tiene cierta validez. Al otro tema, como te digo, la idea es que nosotros como agentes inmobiliarios nos diferenciemos del mercado. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo que todo el mundo hace y no vamos a ofrecer algo que de repente sea atractivo, vamos a caer en ese error, ¿no? Yo sí, la verdad, yo me he concentrado en diferenciarme y todos los días estoy viendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? Y la idea no es ver la competencia y hacerlo mejor. La idea es ver la competencia, innovar, no copiar, innovar, hacer cosas distintas. Y ahí tú mismo vas creando tu propio nicho. Y lo que decía en la primera clase, nosotros como agentes inmobiliarios pensamos que el único
El único uso que podemos captar es vivienda. Hay muchos usos. Hay uso comercial, hay uso industrial, ¿no? Entonces, hay gente que nada más, hay agentes que venden proyectos o terrenos o locales comerciales o locales industriales. O hay gentes especializados que solo venden terrenos para proyectos inmobiliarios, ¿no? Pero si tú analizas la competencia, todo el mundo vende vivienda. Entonces ya por ahí, ya si entras a un océano más competitivo, va a ser complicado que tú puedas exigir y poner tus condiciones. Entonces, como te digo, todo negocio va a funcionar si tú sabes manejar de la mejor manera y trabajar de forma inteligente usando todas las herramientas que tienes o todas tus fortalezas. Ya, pero eso de repente lo vamos a ir descubriendo en las próximas sesiones. Vamos a identificar, ustedes me van a comentar de repente cuál es qué es lo que hacen, qué ofrecen, ya, para poder conocerlos y de repente también poder ayudarlos y poder debatir, hacer de repente una fuerza de Porter, ¿no? Todo lo que hagan dentro del negocio inmobiliario, cualquier negocio, debátanlo, escríbanlo, mantengan propuestas, prueben cosas en el mercado, ¿sí? Porque eso va a hacer que ustedes traten de mejorar, innovar también y diferenciarse de su competencia. Es lo que yo les recomendaría, ¿no? En un mercado de tanta competencia. Yo, por ejemplo, también, ¿qué es lo que pensaba, no? Y eso también es personal. Yo decía, cada tiempo que pasa, cada año que pasa, hay más agencias inmobiliarias, hay más agentes inmobiliarios. ¿Qué pasaría si yo podría canalizar a todos esos agentes inmobiliarios que solo dependan de, no sé, que solo dependan de la empresa, ¿no? Entonces, se me pasó por mi cabeza crear un aplicativo, ¿no? Así como de repente hay InDriver, que era un aplicativo, ¿no? En el cual, si eres un agente con código, postules y si de repente hay una persona que quiere vender su propiedad y una persona que quiera comprar, te elige como asesor y te pague tu comisión, ¿no? Y hemos armado, ¿ah? De repente les muestro más adelante, hemos armado un prototipo de aplicativo, pero el tema es que es muy costoso, demasiado costoso. Pero mi meta, como digo, siempre ha sido innovar en el negocio, ¿no? Entonces, por eso también, junto a algunos socios, creamos el Centro de Especialización Inmobiliaria, ¿no? Que es una forma de educar a las personas, transformar y profesionalizar el negocio inmobiliario, porque entendamos que este negocio inmobiliario hay mucha informalidad. Si tú vas a otros países, para que tú vendas propiedades, tienes que tener una licencia, tienes que tener un permiso. Acá en el Perú cualquiera puede vender, cualquiera se despierta, quiere ser agente inmobiliario, y eso al final yo no lo veo como competencia, lo veo como incompetencia, porque de repente no tienen ciertas habilidades, no tienen cierto conocimiento y somos de repente personas que algunos sí tienen la intención de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Pero hay muchos desafíos por crecer dentro del rubro inmobiliario. Les cuento, por ejemplo, ¿no? Y de repente ustedes lo saben. Antes, cuando se hacía un proyecto vertical, ¿no? No había, ¿cuánto será? A ver, hace 10 años, supongamos, más o menos, no había el tema del código de agente inmobiliario, ¿sí? Entonces, las empresas que construían, no había de repente una persona que ya sabes que yo soy agente inmobiliario, voy a vender. Vendía el vigilante, vendía la persona que estaba en la obra, el ingeniero o el arquitecto. Ellos vendían. Entonces, eh, Carlos Bruce crea el tema del código de agente inmobiliario con la intención, ¿no? De poder regular, porque había un comprador, había un propietario, pero no había una persona en el punto medio que asesore y guíe en la compra de su bien a ambas partes. Entonces, ahí nace el tema del código de agente inmobiliario. Y han aparecido muchas instituciones como la Cámara Inmobiliaria, el Colegio de Agentes Inmobiliarios, pero al final no hay un respaldo, ¿no? No hay un respaldo por parte del Ministerio de Vivienda. Y eso genera que sea una burbuja de tiempo, ¿no? Como le digo, si ustedes quieren diferenciarse en este negocio, empiecen con la educación, empiecen capacitándose, eso les va a dar herramientas que van a hacer que ustedes de repente estén mucho más avanzados que los otros, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta o de repente tiene una opinión distinta?
Fran, sí, mira, más que opinión, una consulta. A ver, dime. Eh, lo que pasa es que veo que todos los cursos de agente inmobiliario son presenciales. ¿Tú tienes alguna empresa que hace de forma virtual donde puedes acceder a tener un código? Mira, mira, yo como te digo, dentro del centro de especialización inmobiliaria y nosotros acá dentro de Trujillo hemos armado un evento gratuito, ¿sí? Lo que pasa es que la gente cuando lo hace gratuito, algunos desconfían, ¿no? O piensan, no, no, no me va a sumar. Hicimos un evento en Trujillo y el colegio de arquitectos se llenó. Hay gente que esperó afuera, ¿no? Pero la meta como centro de especialización es hacer el curso completo, ¿no? De agente inmobiliario y poder brindarles un código de agente inmobiliario, ¿no? Inscrito en el Ministerio de Vivienda. Pero nosotros como centro estamos brindando ciertas herramientas, porque cuando llegas al curso de agente inmobiliario hay bastante teoría. Te van a enseñar cómo sumar, el tema de, no sé, de cómo redactar, ¿no? Hay muchas cosas que de repente yo lo veo con un poco de relleno, de repente lo hacen muy extensivo, ¿no? Pero sí, la intención es más adelante dictar el curso de agente inmobiliario, ¿no? Lo que estamos ahorita dictando es un resumen del curso, de la actualidad que yo he vivido y de la experiencia que pienso acerca del negocio inmobiliario, ¿sí? Pero también, como te digo, hay una brecha muy alta también a nivel de profesionalizar este negocio, ¿ya? Y si tienen la oportunidad de repente en algún momento llevar el curso de agente inmobiliario, llévenlo porque van a aprender muchísimo, pero llévenlo en un lugar que realmente te da resultados, ¿no? Que realmente sea productivo. Claro, pero he visto que todos son presenciales, no he visto nada virtual. No, sí, yo por ejemplo llevé el curso hace tiempo y lo llevé virtual. Lo llevaba virtual de 6 a 10 de la noche, todos los días, ¿no? Y cada cierto tiempo te tomaban examen, ¿sí? Entonces, ¿En virtual sí. dónde? Mira, yo llevé un instituto, pero hay universidades que también lo dictan, ¿no? De repente en el grupo de WhatsApp te voy a pasar por ahí algunos contactos para que tú puedas preguntar, ¿no? Pero ustedes tienen que complementar esa información con algo más práctico, algo más tangible, ¿no? Yo la verdad cuando lo llevé hay cosas que ya en el campo de repente ya las sabía, lo sabía resolver, pero igual es bueno que el código te respalde, ¿no? Como profesional. Sí, es más que yo creo que por un código, ¿no? Porque el tema de experiencia muchos lo tienen, pero si no hay un código, como que se pierde la credibilidad o la gente no confía, ¿no? Claro, mira, si analizamos la realidad del mercado, hay mucha gente sin código que vende mucho más, sabe mucho más, tiene mucha más experiencia que gente que tiene código. Hay gente que tiene código que de repente no lo aplica. Ha llevado el conocimiento, pero no lo aplica. Entonces, yo soy muy creyente, ¿no? El primer punto, si de repente no tienes nada a nivel económico, no tienes cosas, por así decirlo, materiales, el primer punto es conocimiento. Nutre tu mente de conocimiento, conocimiento, conocimiento. Segundo punto, ese conocimiento ponlo en práctica. Al aplicar este conocimiento en práctica, te va a generar habilidades. Y esas habilidades te van a servir para toda la vida. Lo tercero, red de contactos. Conoce mucha gente, anda a un montón de eventos, invierte, te van a abrir oportunidades que ni te imaginas, ¿no? Entonces, yo trato de involucrarme en muchas actividades, conocer mucha gente que al final, quieras o no quieras, te van a apoyar o te van a dar la mano, te van de repente a solucionar problemas. Es importantísimo eso, ¿no? Y cuarto, el tema de recursos. Uno tiene que saber hasta qué cierto punto también es eh, prioridad el tema de recurso económico, el tema de recurso, no sé, tener propiedades, ¿no? A nivel de inversión. Entonces, son cosas que ustedes tienen que aplicarlas, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de aplicarlo en mi día a día, ¿no? Genial. Entonces, vamos a seguir con la parte del curso. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Cuál es la excusa más común que te dan para no firmar un contrato de exclusividad? No sé, a ver, alguien me quiere de repente comentar cuál ha sido la excusa más común o la que le han dicho a ustedes para no firmarle un documento. O escríbanlo por chat, si no.
una vez me dijeron que primero tengo que leer el contrato o hacerle leer a mi hija, ¿no? Para poder firmarlo. ¿Cómo no te escuché muy bien? Que querían que le den tiempo, ¿no? Para que lo lea también uno de sus familiares, ¿no? Y estén de acuerdo, a su esposo, sus hijos. Ya, pero al final, ¿te firmó el contrato o no te firmó el contrato? No, pues te dejo en stand-by. Ya, Espera. claro. En realidad, por ejemplo, esa es una excusa que puede pasar, ¿no? En realidad, sí, como es una propiedad. Yo primero lo que hago es hacerle entender al cliente, ¿no? Y que yo comprendo la situación y la forma de pensar. Yo digo, señor Carlos, entiendo que usted quiera conversarlo con su familiar porque la decisión que está tomando de vender su propiedad es una decisión muy importante, ¿no? Que puede afectar de repente también la estabilidad económica de su familia, pero coménteme, ¿la propiedad en nombre de quién está? ¿Solo de usted o también de repente de su esposo, de sus hijos? Me dice, no, es solo mía, ¿no? Le digo, usted ha quedado claro todo lo que le he explicado en este documento y todo lo que es mi servicio como agente inmobiliario. Sí, me dice, está muy claro, pero tengo la duda de repente de que este documento, no sé, al final me perjudique, o déjame lo pregunto con un abogado, ¿no? Le digo, mire, la verdad, comprendo su situación, le dejo el documento, usted lo puede leer, lo puede dar a su hijo para que lo lea. Entonces, ¿qué día puedo venir yo a la propiedad para que me entregue firmado el documento? O, ¿sabes qué? Mejor yo lo voy a firmar en la parte de abajo, lo voy a firmar, ¿no? Como representante de la empresa, y yo vengo mañana, ¿no? No sé, ¿a qué hora quiere que venga de repente? ¿A las 3 o a las 4, ¿no? Me dice a las 3 ya, y usted me da el documento firmado, ¿no? Pero si yo me voy de repente, le digo, ¿sabes qué? Ya está bien, léalo, y me avisa, pucha, al final no va a firmar la propietaria. Me va a dejar en stand-by, como dicen, ¿no? La idea es, la idea es venderte como la mejor oportunidad y hablarle con seguridad de que tú sí o sí vas a vender su propiedad. Y si tiene urgencia en vender la propiedad, la idea es que te firme el documento, ¿no? Creo que agregando eso sería ideal también, ya con la experiencia que se tiene, solicitar que cuando se haga la cita estén las personas, ¿no? Como dices, las personas que van a tomar la decisión, pues, ¿no? Claro, eso es importante también, ¿no? En la llamada, filtrar, ¿no? Al propietario. No sé, el día sábado, en la reunión que tenemos programada, según mi agenda, yo quisiera que esté presente tanto usted como es el titular que me comenta y las personas que van a influir en la decisión que va a tomar usted de vender la propiedad, ¿no? Porque recuerda que usted tiene urgencia en vender la propiedad, ¿no? Y usted de repente tiene el tiempo limitado para que se venda la propiedad. Y ahí de repente puede que vayan los familiares o podría que no, también ya son situaciones que hay que manejarla de la mejor manera, pero tampoco es la intención insistir o de repente hacerte notar desesperado en que te firme la documentación, ¿no? Uno hay que estar tranquilo, hay que sentirse cómodo, ¿no? Al final, como te digo, la idea es que tengas varias opciones, no va a ser la única propiedad. Si no te firma la exclusividad, vienen 3 propiedades más, 5 propiedades más, pero sigues avanzando. Pero si no tienes opciones, sí te va a afectar. Claro, sí, es una buena estrategia. Sí. Eh, ¿Alguien más de repente quiere dar su opinión, ¿no? De alguna excusa que les han dicho al momento de captar, al momento de firmar un documento? Bueno, si no hay más participación, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Acá tenemos algunas objeciones más comunes, ¿no? Que se han dado al firmar un contrato de exclusividad. El primero dice, quiero tener varias opciones para vender rápido. Y este es el principal error que los propietarios cometen, ¿no? Primero que ellos piensan que si yo le doy a 10 inmobiliarias, a 20 agentes, mi propiedad se va a vender más rápido. La verdad
si analizamos el mercado, es muy bajo el porcentaje de que se dé, ¿sí? Entonces, cuando tú le das a 10 inmobiliarias, las 10 inmobiliarias a veces manejan 10 informaciones diferentes, manejan 10 precios diferentes, o de repente no saben bien de la propiedad, o de repente dicen algo por decir. Es que no hay compromiso al 100% de vender la propiedad. Es una propiedad que lo tiene 10 inmobiliarias. Ni tú que fueras no le vas a dar prioridad, porque de repente inviertes tanto y al final lo vende otro, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es trabaje conmigo, yo soy su mejor opción para vender su propiedad, pero como le comenté, al trabajar conmigo, trabaja con todo Trujillo, con toda la libertad. ¿Por qué? Porque yo tengo alianzas con las inmobiliarias. Entonces se multiplica mi trabajo por 100, por 50. Y aparte pertenezco a centros o ¿cómo se llama se puede decir foros o asociaciones inmobiliarias en la cual ya nos conocen. Así que la propiedad va a estar bajo mis condiciones, con una información estándar para todos y cada uno sabe cuánto es el precio y cuánto es el precio de negociación mínimo. Entonces, la idea es que usted no se desgaste tanto, ¿no? Coordinando con 10 personas, sino que coordine conmigo y yo veo también con quién puedo de repente compartir mi propiedad, ¿no? La otra es, no quiero comprometerme con un solo agente, no es lo mismo, ¿no? Como te digo, esa objeción, de repente, el propietario piensa que de repente, si te dice eso porque no confía en ti primero, no confía en ti como agente inmobiliario, piensas que tú no lo vas a poder vender la propiedad, ¿no? Y él tiene la urgencia en venderla. Entonces, como te dije, tú conociendo las preguntas y conociendo su necesidad, su urgencia y todo lo demás, puedes manejar la negociación del comprador y puedes manejar también la objeción de la firma del contrato. Entonces, si ya hiciste la chamba anterior bien, entonces esto de la firma va a ser mucho más fácil, ¿no? De repente esa objeción ni te la dice, ¿no? Pero si en caso te la dice, le vas a explicar lo que te había comentado, ¿no? Entonces, la idea es venderse como la mejor opción para poder vender ese inmueble, poder captarlo y poder invertir en esa propiedad. Y tú le puedes decir, mira, eh, dentro de mi página, dentro de mi empresa, usted puede revisar los testimonios, ¿no? Hay personas que no confiaban de repente en mí o tenían la intención de repente que yo les voy a mentir con la venta. Entonces, usted puede revisar los testimonios, puede revisar la calidad de imagen con la cual yo vendo mis propiedades, puede revisar que yo soy una empresa no formal. Entonces, le invito a mi oficina para que usted pueda ver cuál es mi calidad de trabajo. Entonces, como te digo, hay muchas formas de poder manejar esa objeción, pero si tú haces bien tu trabajo antes, ya ni te va a hacer objeciones. La última, no confío en que funcione mejor que la captación sea compartida, ¿no? Casi la misma que la primera, donde de repente le da muchas inmobiliarias o muchos agentes pensando con la intención de que lo van a vender más rápido, ¿no? Y al final la propiedad de repente no se vende, pasa mucho tiempo y al final se desgasta, ¿no? Diferencias entre captación exclusiva y no exclusiva en este caso, ¿no? Sí, la exclusiva. Captación exclusiva totalmente controlada por el agente, estrategia personalizada y enfocada en la propiedad, confianza y exclusividad. Como te vuelvo a repetir, tienes que hacer entender al propietario que él está, está siendo atendido por el mejor agente inmobiliario de Trujillo, de Lima, el lugar donde sea, y que él se sienta con la obligación de trabajar contigo. Tú le estás dando la oportunidad de que trabaje contigo. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo trabajar, sabes cuál es la calidad, cuál es tu diferencial y lo vas a manejar por ese modo, ¿no? Mayor tasa de cierre debido al enfoque claro, ¿no? Entonces, este es un negocio de rotación, velocidad de venta. Sí, entonces es importantísimo que tú expandas, ¿no? Eh, la tasa de cierre, ¿no? Y estadísticamente hablando, hay muchas propiedades que más se cierran compartiendo. Hay un agente que lo capta
pero de repente otro agente tiene el propietario, el cliente comprador, ¿no? Y se cierra la transacción, ¿no? A veces nos cerramos a la posibilidad de venderlo nosotros mismos, al final no vendemos nada. No es diferente vender una propiedad en un mes que vender 5 propiedades, de repente 3 compartidas y 2 directamente tú, ¿no? Captación exclusiva, lo manejan varios agentes, ofrecen la propiedad, hay información dispersa, ¿no? No está dirigida bien, no hay mucho compromiso, ¿no? No hay mucho control. La idea es mantener el control de la venta, tener un buen marketing y difusión, relación con el propietario. Este punto es importante, la relación con el propietario. Ha habido casos en que de repente el propietario ha perjudicado la venta, o no hablaste bien, o no fuiste bien claro con él, y influyó, o se metió en la visita, o se metió en la negociación, o dijo una cosa que de repente no acordabas, le dijo el mínimo es 100, y cuando vio que el cliente, la propiedad tenía mucha rotación, me ha pasado que de repente lo promocionamos a 100 y ve que en una semana hay 10 clientes interesados, se pone a pensar, mi propiedad, pucha, ¿por qué hay tantos clientes, ¿no? De repente lo estoy vendiendo muy barato, ¿no? Entonces, dice, no, ¿sabes qué, Frank? Que sea 120. Entonces, eso pasa por no tener una buena comunicación, por no haber puesto un precio adecuado en el contrato, ¿no? Entonces, la idea es que el cliente propietario no perjudique tu venta, sino que sea un apoyo mutuo y confíe en tu trabajo. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Pero dentro de repente del contexto puede pasar muchas cosas. La idea es solucionarla de la mejor manera y darle el servicio adecuado y personalizado que debería tener un cliente, ¿no? Esto ya les mostré. Ya, acá vamos a hacer un caso práctico. Vamos a hacer un caso práctico en la cual Rosa necesita vender su casa en 30 días porque se va del país, está dispuesta a bajar el precio con tal de cerrar rápido, no tiene tiempo para trámites y quiere que todo lo haga la agencia. Acá vamos a identificar. A ver, la necesidad va a ser mínima, máxima, media. ¿Cómo piensan que va a ser la necesidad? Máximo. Claro. El tiempo tiene solo 30 días porque se va del país, ¿no? Su necesidad va a ser máxima. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo identificas? Haciendo las preguntas que te mostraba en las primeras diapositivas. ¿Sí? La urgencia, ¿no? También va a ser máxima porque está contra el tiempo, ¿no? Y tú sabes por qué está contra el tiempo. Eh, el realismo, ¿no? Dice que bajar el precio del mercado, ¿no? Pues en realidad ella está siendo realista con el mercado y sabe que está apurada y que es realista que si baja el precio se va a vender mucho más rápido, va a llegar con lo que ella quiere, ¿no? Que sea en 30 días. Y la capacidad también va a ser máxima porque ella sabe que tienen que hacer ciertos trámites y también sabe, y tú como agente inmobiliario le has hecho entender que hay que pagar ciertos impuestos, ciertos arbitrios. Hay otro caso práctico donde Fernando quiere vender su casa para pagar sus deudas. Ajá, acá está la necesidad, ¿no? Y vuelvo a repetir esto, sabes, preguntando y sacando la cita al propietario, ¿no? Y sabiendo todo el tema del contexto, por qué vende su propiedad. Quiere pagar sus deudas, pero el inmueble está con su cesión intestada. No tiene los documentos listos y aún ha iniciado el proceso legal para regularizar la propiedad. Esto pasa siempre, ¿no? El peruano no está acostumbrado a hacer un testamento, ¿no? Y cuando se muere de repente el papá, hace una sucesión intestada, y ellos piensan que la sucesión intestada es todo y ahí queda, ¿no? Hay que hacer un traslado de dominio, hay que cambiar la titularidad, entonces es un trámite que demora, ¿sí? Y todavía hay que actualizar en la municipalidad el autovalúo, entonces es un trámite que demora. Entonces, la necesidad de venderlo es mínimo, es máxima. Tiene que pagar sus deudas, dice. Es máxima, ¿verdad? Máximo. La Urgente urgencia también. también. Y a nivel de realismo, ¿tiene toda la documentación en regla para venderlo? ¿O no? No tiene. No, es mínimo, no es bajo. La capacidad, El realismo estaba, el realismo está basado en el tema de precios y documentos. claro. Imagínate, un cliente me dice, ¿sabes qué? Véndelo en un mes.
y le falta declaratorio de fábrica, en la municipalidad inscribirlo todavía. Imposible, no es realista. O el precio también de repente lo quiere vender a 100 y el precio de mercado es 70. Yo mejor no lo capto. No, no está siendo realista con el contexto actual, con el mercado inmobiliario. Entonces, es importante identificar estos puntos, ¿no? Y yo lo hago, ¿no? Y ustedes también deberían hacerlo, porque este negocio es de velocidad de venta, es de tiempo y es de confianza, ¿no? Capacidad, ¿qué opinan? Capacidad. También es baja, pues, ¿no? Porque de repente él no sabe cómo hacer con estos trámites. De repente no sabe ni qué tiene que pagar de repente para regularizar el trámite, o pagar el impuesto a la renta, o de repente no sabe que, no sé, puede ser varios hermanos, o no sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces la capacidad va a ser baja, porque el realismo también es bajo. Acá tenemos Disculpa, ¿la capacidad qué era? hay dos puntos en capacidad, ya, quiero que lo tengan bien claro, ¿sí? La capacidad tiene que ver con el tema psicológico, ¿ya? Hay mucha gente que le da un carácter sentimental a su propiedad, ¿no? De repente tiene un apego muy fuerte con la propiedad, ¿ya? Ahí me ha pasado que vendí una propiedad de una persona mayor, ¿no? Y su familia vivía en el extranjero y la señora no quería vender su propiedad, ¿no? Entonces, eso al final tuvimos que hacerle entender, hablar con ella, ¿no? Y ver que si es capaz de venderse la propiedad o no era capaz de venderse la propiedad. Y lo otro es el tema económico, ¿no? Hay que hacerle entender al cliente propietario, ¿no? Que hay que hacer ciertos gastos, hay que pagar ciertos impuestos, hay que pagar comisiones. Es la capacidad para que se dé la venta o no, pero consideran dos puntos: un nivel de apego psicológico y un nivel económico, ¿no? Porque eso puede de repente perjudicar la venta, como les explicaba, ¿no? Cuando captes, explícale, así sea obvio, que el propietario paga impuestos, paga arbitrios, y que te demuestre sus documentos y que lo compatibilices y lo compares propiedad a nivel registral con la copia literal y el autovalúo, para no encontrar sorpresas más adelante. Eso lo vamos a ir hablando en las siguientes clases, ¿no? El tema de documentación, vamos a tocar todo el tema de documentación paso a paso, ¿no? Para que ustedes sepan cómo gestionarlo. El último caso dice: Luis tiene un departamento en una zona con alta demanda, pero pide un 30% más del precio de mercado, porque su inmueble es especial. Todos los propietarios piensan que su inmueble es especial, ¿no? No tiene apuro en vender, pero considera que vender es mejor a que no se use. Tampoco acepta que su propiedad esté sobrevalorada y rechaza negociar. La necesidad sea mínima, máxima, media. ¿Qué creen? Mínima. Claro, podría ser mínima, podría ser media, ¿no? Conociendo un poquito más del contexto de repente, ¿no? No sabemos por qué de repente lo está vendiendo, ¿no? Acá hizo lo que quiere vender, pero no tiene apuros en venderla, pero no dice más. Sería cuestión de sentarnos con él y conversar, ¿no? Podría ser mínima, pero también podría ser media. La urgencia, no tiene tanta urgencia en venderlo, no, porque dice que no tiene apuro en vender, no tiene urgencia en vender. Realismo también es bajo porque el precio está sobre el mercado, está altísimo, 30% más. No está siendo realista con el precio, ¿no? Y capacidad también es baja, porque está sobrevalorando la propiedad y rechaza negociar encima. Entonces, son puntos que no son convenientes, ¿no? Captar esa propiedad. Fra- Fran, veo que ese sistema que estás aplicando está muy bien, está interesante. ¿Tienes un formato donde se llenan todas esas preguntas y ese análisis cuando se va el cliente para ir apuntando y después hacer el análisis? Sí, ¿O eh, cómo lo tomas? ya, todo esto, todo Los este datos. formato que ves acá y todo lo que es las preguntas, yo lo manejo con una tabla que le vamos a compartir en el transcurso de estos días para que lo tengan a la mano. Los que le hemos compartido actualmente es el contrato de autorización. Entonces, todas las herramientas que yo uso las voy a compartir para que ustedes también lo puedan aplicar, ¿sí? Y al final le saquen Sí, provecho. Fran. Sí, no, sí, está bien interesante. Sí, con esa tabla, con eso se puede hacer el análisis del buyer person o tener una perspectiva del cliente, ¿no? Claro.
Entonces, vamos a dar por concluido la clase de hoy. Sí, vamos a hacer la siguiente sesión el día miércoles sobre análisis de mercado para prospección efectiva, ¿ya? Como le digo, acá vamos a ir paso a paso, ¿no? Que hemos querido empezar por prospección, captación, vamos a pasar a tasaciones y análisis de mercado, negociación y cierre de venta, ¿no? Entonces, les espero el día miércoles. Igual todo lo que se está explicando acá queda grabado en la clase queda grabada y se les va a compartir el link, ¿no? Ustedes lo pueden ver en YouTube, se va a compartir como privado, solo para que ustedes lo puedan ver y lo puedan repetir las veces que ustedes crean convenientes. Igual, estén al tanto del grupo porque por ahí se les comparte material adicional, se les va a avisar también que el tiempo que falta para iniciar la clase. Y cualquier duda que tengan en su negocio, ya, y esto también les quería comentar, cualquier duda, cualquier trámite, cualquier consulta, me la pueden hacer por el grupo. Yo encantado de poder apoyarlos, ¿no? No solo en el tema de repente que estamos llevando, pueden ser temas también aparte, ¿no? Como documentación, como el tema de cartera de fábrica, independizaciones, no sé, consultas del banco, ¿no? Cualquier tema inmobiliario, encantado de poder apoyarlos, ¿no? Entonces, por hoy sería todo. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, nos vemos.